Apreciable audiencia, reciban los más cordiales saludos de parte de la Asociación Salvadoreña de Japón. Recording ASEJA. in progress. El tema de esta conferencia es donar sangre es donar vida. Como todos sabemos, la sangre ha tenido un valor muy importante a lo largo de los siglos y a través de diversas culturas, pues es la fuente de la vida. La sangre también ha sido parte de los ritos, costumbres y tradiciones de casi cada civilización del mundo. Ese fluido vital ha alimentado tierras, creencias y también se ha vinculado con el lado negativo del ser humano a lo largo de la historia. Se ha visto que la sangre es el alimento divino por excelencia, pues en la mayoría de las civilizaciones antiguas se ofreció como tributo a las distintas divinidades que reinaban en el mundo, ya fuera para el sol, el señor de los mares o para honrar a los espíritus de los antepasados. El común denominador en todas las culturas es que la sangre nunca ha dejado de derramarse. En esta oportunidad conoceremos el lado humano y positivo de los beneficios de la sangre y la forma como se maneja en El Salvador. Damos la bienvenida a la licenciada Norma Lisset Magaña León, quien presentará la conferencia titulada Donar sangre, donar vida. Pero antes conozcamos la trayectoria de la licenciada Magaña León. La licenciada se graduó en licenciatura en Laboratorio Clínico de la Universidad del Salvador. Ha realizado estudios de psicología del donante y flebotomía, estudios de promoción de la donación y reclutamiento de donantes, de sangre de donantes en países centroamericanos. La licenciada la licenciada Norma Lisset Magaña actualmente trabaja en el Banco de Sangre del Hospital Nacional Juan José Fernández y es regente del Laboratorio Clínico del Instituto Salvadoreño del Corazón. Las dejo a todos ustedes con la licenciada Magaña. Adelante, licenciada. Gracias, Sandra. Un saludo a todos, un abrazo desde El Salvador, si nos están viendo de otros países. Como decía Sandra, yo soy licenciada graduada en laboratorio clínico y actualmente trabajo en el Hospital Juan José Fernández, conocido mayormente como Hospital Sacamila aquí en San Salvador, en el área de banco de sangre. Hoy tengo el agrado de presentar una pequeña ponencia sobre lo que es la donación de sangre. Dona sangre, dona vida. Ese es nuestro eslogan para motivar a la donación de sangre. Todos sabemos que la sangre es un tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida es la que llamamos plasma, contiene sales, proteínas. La parte sólida es la que contiene los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, las células sanguíneas. Más de la mitad de nuestro cuerpo es plasma, es líquido. La cantidad media estimada en un ser humano va de 4.5 a 6.5 litros, lo que representa un aproximado de 7.7% de todo el peso corporal. Y lo que uno dona sangre, la cantidad es de 450 mililitros. Entonces, es decir, es una pequeña parte de toda nuestra sangre circulante. ¿Qué es una donación de sangre? La donación de sangre deberá ser un acto responsable en el cual la honestidad, sinceridad y compromiso del donante son aspectos fundamentales para la seguridad transfusional a nuestros pacientes. Es un acto solidario, responsable y habitual que contribuye a garantizar sangre segura, oportuna y de calidad a cada persona que la necesite. Un donante llega a dar su bolsa de sangre sin importarle a quién se la van a poner, independientemente el paciente que sea el que la necesite. Ese es un acto voluntario y responsable. Nosotros como Banco de Sangre nos dirigimos por un manual sobre captación de donantes de sangre.
Es un manual de la red de bancos de sangre del Ministerio de Salud, ya que yo pertenezco al Ministerio de Salud de El Salvador. Y algunos requisitos estimados para donar sangre, tenemos la edad oscilante de 18 a 65 años. Debemos contar con una buena salud, que no esté en ningún tratamiento con medicamentos recientes. Claro, hay medicamentos que son aceptados para poder donar sangre, algunos antibióticos sí, otros no. Todo eso se ve en el análisis cuando se hace una entrevista al donante, que no haya tenido ninguna exposición a enfermedades infecciosas recientes, viajes a zonas endémicas en el último año, porque allí se evalúa qué riesgos puede tener esta sangre para nuestros pacientes. No haber realizado ninguna práctica de riesgo que conlleve a un riesgo de esa sangre para nuestros pacientes. Que no tenga tatuajes, entre otras preguntas que se le hacen en el momento de una entrevista clínica. La donación de sangre consta de 3 pasos. Relativamente es algo rápido que conlleva una evaluación muy minuciosa. A veces las personas tienen un temor que dice, me voy a tardar tanto en la donación de sangre, porque a veces ellos, la falta de información que tienen, piensan de que una donación de sangre, la extracción se va a tardar infinidad de minutos, y lo que tarda una extracción de la bolsa es de 8 a 10 minutos. Claro que conlleva un espacio donde el donante tiene que estar en reposo y estarlo evaluando nosotros como profesionales de la salud. La donación de sangre consta de 3 pasos. La recepción, que es donde se solicitan los datos personales de los donantes con su identificación. Además de eso, se solicita, si es para un paciente, el nombre del paciente. La entrevista médica y la segunda parte, donde se realiza una serie de preguntas, lo del cuestionario estandarizado de la red de bancos de sangre del país. En esas preguntas se evalúa el aspecto clínico del paciente, del donante, perdón. Se realiza un breve examen físico que conlleva tomar presión arterial, el peso, que es algo muy importante porque para donar sangre se tiene que pesar más de 110 libras. Se le hace un control de hemoglobina. En un caso del hospital, le hacemos un hemograma completo para evaluar plaquetas, hemoglobina, hematócrito y glóbulos blancos, porque eso nos lleva a ver la seguridad de esta sangre para nuestro paciente y también proteger al donante, porque se han dado casos que en un hemograma salen el control de glóbulos blancos altos, entonces es un indicativo de alguna infección que esté pasando en ese momento y tal vez el donante no ha sentido ningún síntoma. Entonces para nosotros es importante realizar esa clase de exámenes. Y luego de todo eso, ya cuando el donante ha cumplido los requisitos, como una hemoglobina, en el caso de la mujer, que tiene que ser arriba de 12.5 gramos, y en el hombre de 13.5 gramos, se pasa a lo que es la extracción. La extracción se hace de 450 mililitros de sangre. Generalmente las personas dicen, me sacan 500 mililitros. Sí, las bolsas tienen una capacidad de 500 mililitros, pero la solución que trae cada bolsa son 50 mililitros de anticoagulante, que evita que se nos formen coágulos en esa bolsita. Entonces, prácticamente de sangre se llena de 450 mililitros. Existen varios tipos de donantes. Los clasificamos en este manual de la institución a nivel de MISAL en los donantes de reposición. Donante de reposición es aquel familiar o amigo que dona sangre del paciente, que dona sangre condicionada por el centro hospitalario con la finalidad de prever las necesidades de sangre de su paciente o reponer la sangre que ya se le puso a su paciente. Son personas generalmente, como les mencionaba, son familias que llegan a donar la sangre porque tal vez a su paciente ya se le ha puesto cierta cantidad de transfusiones y nosotros como hospital necesitamos reponer esa sangrita.
Entonces, prácticamente llegan condicionados. Y esa es la mayor población de donantes en el país. Existe el otro donante, donante autólogo. La proporción es baja porque se da información, pero existe siempre los mitos en la donación de sangre. Entonces, el donante autólogo es aquella persona que previa una evaluación y autorización médica dona su sangre antes de una cirugía propia programada, la cual es conservada para un requerimiento propio del paciente, en este caso paciente donante. Es una práctica alternativa de transfusión segura, ya que elimina todos los riesgos de la aloinmunización post-transfusión y suple los requerimientos de los pacientes en caso de grupos de sangre sanguíneo, grupos de sangre negativos. Por ejemplo, si yo soy un paciente que me van a operar una cirugía pequeña, ambulatoria, yo puedo, con la evaluación médica, puedo donar sangre para mí mismo. Entonces, si yo soy un RH negativo, es una gran ventaja. Dono la sangre y en un momento dado yo la necesito, me ponen mi misma sangre. Claro, tengo que tener la evaluación del médico y generalmente se hace un mes antes de la cirugía programada. Pero como les menciono, esa clase de donantes es baja porque no tienen la información debida, aunque se dan las indicaciones y todo, pero siempre existe el temor de la donación de sangre. El donante, que es importante también, es el donante por aféresis. Es aquella persona a quien se le extrae el componente sanguíneo por medio de un proceso mecánico, de forma selectiva, reinfundiéndole el resto de los componentes de sangre no separados. En el caso, en la institución se hacen aféresis de plaquetas, cuando se necesitan tantas cantidades de plaquetas. En el caso de los niños con cáncer, existen las máquinas para extraer solamente las plaquetas. Un donante aproximadamente da de 4 a 5 donaciones de plaquetas y se le está reinfundiendo el resto de las células sanguíneas, glóbulo rojo, blanco, plasma, todo eso se va de nuevo al donante. El procedimiento más usado, como les mencioné, es la plaquetoféresis de un donante. La ventaja de esto es colectar el mayor número de plaquetas. También existe la aféresis de glóbulos rojos, en el caso de las personas que son RH negativos. Ahí se puede extraer con la máquina 2 unidades de glóbulos rojos y el resto de las células sanguíneas, plasma, plaquetas, se redistribuye otra vez al donante. Esta es una máquina para aféresis. Ya en el hospital contamos con una de ellas y se va a hacer aféresis de doble paquete globular en el caso de los donantes con grupos de sangre escasos como los RH negativos, que son tan importantes para manejar los códigos rojos en el área de maternidad que se tienen a nivel nacional. Este es la máquina también que está reinfundiendo. Aquí se ve el plasma, ahí ven las mangueritas que llevan lo de la sangre. Entonces la máquina por medio de una centrífuga hace todo ese proceso. Llena las bolsitas de empacado de los glóbulos rojos y el resto del plasma y todo se lo vuelve al donante. Aquí un pequeño video. Yo creo que la mayoría de los bancos de sangre ya contamos con eso, y que es algo muy importante, pues, porque para los grupos escasos, sí, es muy útil. Ahí está extrayendo de un donante lo que es el glóbulo rojo y toda el plasma y soluciones coloidales se regresa. Esta es la máquina para plaquetas. Arriba se ven unas bolsitas que es a un donante se les traen más o menos 4 unidades. Aquí tenemos la foto de un donante en la máquina de plaquetas. En el caso de niños con cáncer se utiliza mucho y de un donante pueden extraer de 4 a 5 bolsitas.
Las ferias generalmente el tiempo de duración es el que a veces asusta al donante, pero la verdad, cuando ya se le explica la importancia de esa clase de donación, creo que cualquiera sensibiliza y bueno, gracias a Dios se obtiene esa clase de donación. Existe también el donante remunerado o comercial. Ese es el donante que no quisiéramos tener en los bancos de sangre, pero siempre hay más de alguno. Por más entrevista que uno haga, siempre más de alguno se puede pasar. Es la persona que dona a cambio de dinero o otra forma de retribución. A veces lo que se observa hay gente, por la misma necesidad que se tiene de encontrar donantes de sangre, ellos le ofrecen el desayuno. Entonces, en algunos casos se ha visto de que han querido pedir dinero por la donación de sangre, pero en la entrevista médica que se hace, a veces es fácil captarlos, porque cuando uno pregunta el nombre del paciente, ellos no saben el nombre del paciente, solo dicen amigo. Cuando uno cuestiona de que siendo amigo no sabe el nombre del paciente, entonces uno ya pone en duda ese donante. Entonces, son maneras para poder no atender a esta clase de donantes, pues porque ellos no tienen claro lo que es una donación de sangre, que es algo muy importante y se tiene que ver la seguridad del paciente. No solo es el hecho de donar sangre y ya cumplir el requisito, sino que hay que ponernos a pensar en los riesgos. Si yo estoy cometiendo un riesgo con mi salud, en el riesgo que voy a exponer a este paciente. Y este es el donante más importante. Todos los donantes son importantes, pero el donante más importante que creo que todos los bancos de sangre queremos son los donantes altruistas. Es aquella persona que dona sangre en forma voluntaria, sin presión alguna, desconociendo el beneficiario de su acto y motivado por el bien común. Es la persona que llega a donar solo por el hecho de donar, de ayudar. Ellos poseen una menor incidencia de infecciones transmisibles por transfusión debido a que no tienen ningún motivo para ocultar información relacionada con su estado de salud que pudiera poner en riesgo a los pacientes que van a recibir su sangrita. Constituye la base de un suministro adecuado y seguro de sangre en todo banco de sangre. Nosotros, como banco de sangre, tenemos, y la mayoría de bancos de sangre del área de MinSal, tenemos ya una cartera de donantes altruistas que cada 3 meses, son personas que cada 3 meses están llegando a donar. Toman un hábito de ayudarnos cada 3 meses que hasta ellos se admiran cuando se han tardado un poquito de ir de nuevo a donar. Entonces dicen, no, ya me hace falta, el cuerpo me lo pide, pero es siempre su fin altruismo el que los hace a estas personas estar ayudándonos. Hay que mencionar que con cada donación de sangre que se da, con cada 500 mililitros que la persona dice que le hemos sacado, se fracciona por medios mecánicos y de esa sangre total que se le saca a un donante, se puede ayudar a 4 pacientes diferentes por diferentes necesidades que tengan. Extraen glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, perdón. Entonces, por cada unidad de sangre que usted dona, está ayudando a 4 personas diferentes, 4 personas que están necesitando de alguno de sus componentes. Aquí les traigo una pequeña estadística de las donaciones de sangre que se hicieron el año pasado en el hospital donde yo trabajo. Cabe mencionar que como el hospital estaba en su periodo de reconstrucción, entonces bajó un poquito la cantidad de donantes atendidos, pero los atendidos fueron 3,768. De reposición fueron 3,515, diciendo un 93%, es lo que yo les mencionaba, que la mayoría de donantes en los bancos de sangre del país es de reposición. El altruismo, un 7% en el lado de nosotros, y así se maneja a nivel nacional. Ahora en enero, de enero a la fecha, gracias a Dios, la institución ya lleva 1,100 bolsas colectadas. Eso quiere decir de que hemos aumentado en 3 meses bastante, pues
Y gracias a móviles, porque realizamos móviles intramurales y extramurales. Entonces, gracias a esas móviles, hemos logrado un gran avance en la recolección hasta esta fecha. Estas fueron las jornadas de donación que se hicieron el año pasado, en 4 lugares diferentes extra y también intramurales con el personal, médicos, enfermeras y los mismos donantes que ya tenemos, como mencionaba en la cartera registrada, de que son gente habitual que cada 3 meses está llegando. Un pequeño mensaje aquí del Sistema Nacional del país. Está dividido en el MinSal, que es el Ministerio de Salud, cuenta con 17 bancos de sangre, otros 13 solo servicios de transfusión, porque hay hospitales que solo son servicios de transfusión y otros que, así como el de nosotros, que tiene servicio de transfusión y capta donantes de sangre. Y hay laboratorios de tamizajes, está el Seguro Social, también está el Hospital Militar, que los 3, MinSal, Seguro Social y Hospital Militar, formamos una red nacional de banco de sangre. Aparte se encuentra Cruz Roja, que atiende también a donantes. Las pruebas de tamizaje que son realizadas a cada bolsita que usted dona son el Chagas, VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Son las pruebas normadas por el MinSal que son para realizarle a toda bolsa de sangre. Existen varios mitos versus realidades que es en la donación de sangre, y esto es lo que muchas veces nos limita la cantidad de donantes, porque a veces la persona nunca ha donado y tal vez otra persona que ha donado, en lugar de motivarlo, hay personas que le ponen miedo a la persona para que done sangre. Entonces, eso hace que baje un poco la donación de sangre. Pero nosotros como profesionales, en el momento de estar atendiendo a un donante, nosotros mismos somos partícipes de alentarlo para su próxima donación, pues cada uno de nosotros pues, recibe un adiestramiento especial para tratar al donante, motivarlo, porque hay que distraerlo, hay que motivarlo y explicarle los beneficios a él y al paciente de su bolsita de sangre. Entonces, a veces eso es lo que ayuda para que el donante vuelva. Entre los mitos que tenemos, muchas veces la persona dice, la sangre solo la necesitan cuando hay emergencias. Por eso a veces cuando hay catástrofes rápido, pero la sangre se necesita todos los días. Todos los días hay necesidad en los hospitales. Por lo mismo de que todos los donantes que nos llegan, la mayoría son de reposición. Entonces estas personas llegan solamente que le estén pidiendo por su paciente. Entonces, toda la sangre prácticamente que tenemos en nuestro banco de sangre ya tiene nombre, porque todos han llegado a donar para su familiar. Entonces, yo pongo una sangre ya con nombre. Entonces, es de motivar a las personas que la donación de sangre se necesita a diario. Hay muchas necesidades en todos nuestros hospitales. No solo se necesita en emergencias. Otro mito que es, ¿me puedo contagiar con alguna enfermedad al donar? Claro que no, no se puede contagiar. Todo el material es nuevo, de un solo uso y estéril. De fábrica viene cada bolsa con esterilidad para un solo uso. Trae un sistema vacío que media vez uno pincha al donante, eso ya no se puede utilizar con otra persona y el sistema vacío se pierde. Entonces, no hay ningún riesgo porque todo viene con esterilidad. Otro, engorda o adelgaza. Muchas veces los donantes dicen, después de donar, yo he engordado. Y la verdad que no. No afecta nada en el peso corporal. Se extrae solo 450 mililitros y esto no provoca cambio. Claro, que si usted comienza, porque hay personas que piensan que porque he donado necesito consumir más alimentos para reponer esta sangre y no, el cuerpo va a comenzar a producir esa sangre. No hay necesidad de aumentar la ingesta de alimentos. Solamente se recomienda consumir más líquidos el día que ha donado, pues porque el volumen, los líquidos se reponen a las 48 horas. Claro, la maduración celular tarda un poco más. Otro de los mitos que es más frecuente, si tengo tatuajes no puedo donar.
sí puede donar, siempre y cuando usted se acerque a un centro de sangre de captación de donantes, un hospital, y se inscriba. Al momento que usted se inscribe, que tiene el tatuaje, después de un año puede donar, siempre y cuando en ese periodo del año no se vaya a realizar otro tatuaje. El problema con los tatuajes es por los instrumentos que muchas veces usan, que no son esterilizados de una persona a otra, porque muchas veces llegan donantes con tatuajes de tinta henna, algo mencionan, pero no es la tinta el problema son los instrumentos que utilizan. Otro mito que también se escucha y se ha dado por mucho tiempo, que si me dio hepatitis no puedo donar. Claro que puede donar, siempre y cuando haya sido hepatitis A. La hepatitis A generalmente nos da en la infancia. Si nos da en adultez, sí ya necesitamos un comprobante, porque puede existir una hepatitis A, una hepatitis B y una hepatitis C. Hay más riesgo. Entonces, ahí sí necesitamos que nos lleven el comprobante que sí fue solo hepatitis A, para no poner en riesgo a los pacientes que vayan a recibir la transfusión. ¿Puedo donar aún estando en ayuno? Sí puede donar, pero no es necesario el ayuno. Lo único que recomendamos es que tome un desayuno libre de grasa, que consuma unos 500 mililitros de líquido, un jugo, para poder llegar hidratado. Lo que se sugiere es que no consuman grasa debido a que nosotros de esa bolsita que les traemos, en el momento de hacer fraccionamiento de plasma, si usted ha comido alimento grasoso, ese plasma se vuelve turbio. Entonces nosotros no lo podemos utilizar para los pacientes, entonces nos toca descartarlo. Por eso se sugiere ningún alimento grasoso, pero sí puede ir desayunado. Otro, dice, ¿quedaré anémico si dono? Claro que no. Por eso en el momento de la entrevista y evaluación se hace el hemograma para evaluar si usted tiene la cantidad necesaria de hemoglobina donde usted pueda donar la sangre y aún así no quedar afectado de su salud. Por eso se dice la hemoglobina en la mujer es de 12,5 y el hombre es de 13,5. En el caso de la donación, generalmente cuando usted dona una bolsa de sangre, viene bajando 1 gramo, 1.2 su nivel de hemoglobina, entonces no le afecta en nada. ¿Me debilitaré si dono? Claro que no. El organismo se encargará de reponer la sangre en pocas horas con el consumo de líquidos. Por eso nosotros damos el consejo de ese día consumir abundantes líquidos. Este es un afiche que ACEJA nos ha colaborado siempre con las donaciones de voluntarios altruistas. Esto lo hicimos el año pasado con ACEJA y con la Asociación Salvadoreña de Donantes, ASDAS, y los hospitales. Este fue con el hospital donde yo trabajo, con José Fernández. Aquí hay unas fotos donde ACEJA siempre nos ha apoyado con la Universidad Evangélica, en las iglesias que nosotros tenemos voluntarios. Aquí fue una móvil que realizamos en diciembre del año pasado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros asistimos siempre a la Iglesia de Jesucristo, al Auditorium Cristiano y a la Universidad Evangélica. Cabe mencionar que cada hospital tiene su zona donde van a captar, pero al final, todos como somos una red, si la necesidad se me presenta a mí y tiene otro hospital, claro, ellos nos envían, o sea, compartimos entre todos nosotros a manera de mantener nuestros stocks. Esto es una móvil que realizamos ahora antes de la vacación de Semana Santa en el hospital. Gracias a Dios, los médicos, enfermeras, todo el personal médico y administrativo nos colaboró y pudimos sobrellevar la vacación y apoyando también a otros hospitales. Y siempre ACEJA colaborándonos a nosotros. Yo estuve en Japón en el 2011 en un curso de tamizaje para países centroamericanos. Participó Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Aquí les traigo una pequeña reseña de lo que vivimos allá, que
entendimos cómo era ya la donación, porque en Japón es el 100% de donación altruista. Creo que es el sueño de todo banco de sangre y todo país de tener a toda su población como donación altruista. En Japón, la donación, la gente se acerca al centro de donación, ya tienen su carnet como que fuera en el caso de nosotros, el DUI, que es el documento de identidad, ellos tienen su carnet, se presentan, hay una computadora, ahí no hay personal que lo atiende en la entrada, sino que está la computadora, usted inserta su carnet, le aparece el cuestionario. Como son voluntarios, no tienen ningún motivo para mentir en su entrevista. Ellos automáticamente hacen la entrevista en la computadora. Allá manejan la donación de sangre completa de férices de 200 mililitros y 400 mililitros. En ese entonces así era, no sé si habrán cambiado, pero lo que observamos fue eso, que allá hay donaciones en personas de menor de 18 años, en el caso de edad de 16 a 18, con peso de mujeres de 40 y de hombres de 45 kilos, les extraen 200 mililitros y 400 mililitros en mayores de 18 con peso de 50. En caso de extranjeros, podían donar después de 3 años de residir en Japón. Le hacen el cuestionario, en la computadora, y luego pasa a donde el médico a que le tome signos vitales o si tiene alguna duda para resolver. Esta es la entrada de un centro de donación, donde están solo los afiches, la computadora, ahí estaba la enfermera, en el caso de que tenían alguna duda, pero de lo contrario, usted solo llega, pone su carnet, llena la entrevista en la computadora y pasa luego al examen, porque le hacen la hemoglobina lo mismo, y pasa al centro de donación, ya sea por aféresis o por sangre total. Estos son los centros de donación. Luego pasa el refrigerio, lo mismo, una máquina, todo bien práctico, usted extrae lo que usted quiere comer después del refrigerio y ya realiza. El 100% son donantes voluntarios, allá no hay de reposición. Y estos son las unidades móviles que se distribuyen en cualquier lugar, van a la ciudad y ahí están. Bueno, los compañeros del hospital en una móvil que tuvimos hoy en inicio de año en la iglesia Auditorium Cristiano, que siempre nos apoya cada año con 3 donaciones para subsistir en las vacaciones, que es donde más se necesita, porque baja la afluencia de donantes y las necesidades siempre son las mismas. Les agradezco por su atención y espero alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Mire qué interesante exposición la que ha hecho y tenemos bastantes preguntas. Empezamos con varias aquí que tenemos y una de ellas que es bien interesante, muy importante, dice, ¿cómo se puede motivar a nuevos donantes altruistas? ¿Cómo hacen en esos países donde la gente dona por su propia voluntad, sin necesidad de que pues tengo que darle a alguien, tengo que reponer sangre? Yo creo ¿Qué que se podría hacer? Depende de la atención que reciba el donante en el lugar de captación, pues porque si usted como profesional atiende de buena manera al donante, le da confianza, porque eso es lo que necesita un donante, confianza, que usted demuestre confianza profesionalmente, ¿ve? Y darle confianza, porque usted tiene que platicar con el donante, porque si usted lo deja abandonado, el donante está pensando en qué me está pasando y muchas veces se ponen estresados y pueden tener una reacción por ese motivo. Entonces uno tiene que darle confianza, platicar, comentarle qué es lo que va a pasar en el proceso de la donación, qué beneficios va a tener por donar, a cuántas personas usted está ayudando. Entonces yo creo que todo eso sensibiliza a la persona para volver a llegar. Sí. Sí, mire, y hay otra pregunta muy relacionada que dice, aquí existe ese carnet de donación de sangre que acaba de mencionar en Japón,
porque sería pues como un aliciente que Ajá. tiene un carnet, usted acumula puntos, no sé, de alguna Sí, manera para una operación, algo sí, donde pueda tener sí. ese Al beneficio. beneficio. Sí, fíjese que todos los hospitales de la red de bancos de sangre del país tienen en la misma modalidad. Todo donante altruista que llega se le entrega no es una cartulina, una especie de Ujú. cartulina con su nombre, su grupo de sangre, y hay espacios para ir colocándole la fecha de su donación. Cabe mencionar que cada banco de sangre, todos tenemos el mismo sistema de computación, entonces ahí van archivadas todas las donaciones del donante, al igual que su tarjeta. Cuando un donante es voluntario y llega a un centro de donación, es el donante que se atiende primero, aunque esté llena el área de Mm, donantes, porque los demás son de reposición. Uno tiene que sí, entender, porque esta gente llega de manera voluntaria, altruista, llega con su tiempo, entonces es parte de su beneficio. Se acerca a la donación, soy donante voluntario, se le entrega la tarjeta, cada 3 meses se le va anotando su donación. En un momento dado, ellos necesiten sangre para ellos o cualquier familiar en cualquier hospital nacional, seguro social, que son de la red de bancos, se les ofrece la ayuda con las exoneraciones muchas veces de los donantes de sangre. qué bien, ¿verdad? Bueno, y en ese sentido también hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo toma donar sangre? O sea, esa extracción, ¿cuánto tiempo permanece el paciente? La El extracción donante, más generalmente, bien, no sí, el del donante. paciente. La extracción de la sangre del donante generalmente tarda entre 8 a 10 minutos. O sea, es algo Ujú. rápido, pero tiene que tener el proceso de estancia, ¿verdad? Previo, ¿verdad? Después, Ujú. ajá, después de la donación, porque no se puede levantar inmediatamente, porque puede existir alguna reacción adversa. No son comunes, pero puede existir en ese caso. Entonces se deja en reposo mientras unos 15 minutos para poder ya ser despachado. Sí, sí, en ese sentido también hay una entrevista previa y Sí, le hacen esos exámenes se evalúa, anteriores, ¿verdad? De pasa por todo, hemoglobina y todo para ajá, ver si es apto para donar, ¿verdad? pasa por todo el Ajá, ajá. proceso de la Entonces, ese entrevista. tiempo será que de 20 minutos, Pues la 25, para entrevista, un sí, donante voluntario. bien se tarda sus 20 minutos, porque es rápido el proceso, Ajá, porque son personas sí. que no tienen por qué ocultar ninguna información porque llegan de manera voluntaria, altruista, entonces son más rápidos. Ujú. Tengo otra pregunta acá. Dice, ¿una persona con colesterol alto o medio puede donar sangre? Una Sí, persona que sufra de colesterol alto. sí, porque, perdón, hay tratamientos que son aceptados, o sea, no hay ninguno que le limite. Ok. Tengo otra pregunta acá, dos preguntas relacionadas. Dice una, ¿existe una diferencia entre donar sangre en la Cruz Roja y donar sangre en la red de hospitales? Fíjese que en el caso de nosotros, como existe la red de bancos nacionales del Ministerio de Salud, que es lo que le mencionaba, Ajá, la lámina que usted mostró. Sí. sí, porque en algunos casos Cruz Roja da, creo que al Seguro Social, pero el problema es que ellos tienen que tener un formulario, pues, donde despachan su sangre. Entonces, nosotros como institución no pedimos a Cruz Roja, sino que es el paciente, el donante voluntario el que pide. Entonces, ellos exigen que le entreguen un formulario llenado, ¿verdad?, por hospital solicitándole la sangre. Y no somos como institución los que solicitamos, sino que es el donante altruista de ellos. Entonces ahí es donde está la discrepancia y prácticamente ellos se manejan solo con hospitales privados. Y creo que el Seguro Ya, ya. Social le apoyan. Ujú, También, ok, ok. ujú. Entonces sí, responde a la pregunta. Esta pregunta viene de Honduras y dice, siempre es una bolsa, o sea, la bolsa de 450 mililitros y es en el laboratorio donde se separan todos los componentes de la sangre. O Sí, sea, captan la sangre en la bolsa con anticoagulante y todo, sí, y luego se llevan al laboratorio cuando hay separación de plasma, no. plaquetas.
No, No. fíjese que los bancos de sangre del país funcionan de esta manera. Nosotros no contamos con un hemocentro. Entonces, cada hospital tiene su banco de sangre. El banco de sangre, en el caso de donde yo trabajo, recolecta la bolsa de 450 y nosotros mismos hacemos el fraccionamiento, el tamizaje y nosotros las transfusiones. Y de igual manera funcionan los demás bancos de sangre. Ujú. Ya entiendo. Bueno, tengo dos preguntas relacionadas. Bueno, que prácticamente es lo mismo, pero alguien preguntó, tengo 60 años con alto nivel de hemoglobina, soy una persona sana, dice, ¿puedo donar sangre? Claro que sí. Los Aunque tenga la mujeres, edad. las mujeres es hasta los 60 y hombres a los 65. Muchas veces hemos hecho excepciones porque hemos tenido donantes altruistas que llegan a los 65 y la persona demuestra un estado de salud bueno, entonces pueden donar. Sí, porque la siguiente pregunta tenía el límite de edad para poder Sí, donar para sangre. donar, pero Pero sí hay ocasiones que se han dado de que donantes voluntarios altruistas que hemos tenido llegan a la edad límite, pero todavía están en un estado de salud y su hemoglobina, bueno, ¿verdad? Y su hemoglobina normal todavía pueden hacer una donación. ya, bueno, tengo acá. ¿Tenemos más preguntas, señores? ¿Tenemos más preguntas? Creo que ha sido muy interesante y creo que nos motiva bastante hacer esa donación de sangre, ¿verdad? Sí, es Quisiéramos, si alguien importante. tiene, bueno, algún comentario adicional, demos un momentito, pero queremos agradecerle, licenciada Norma, por esta interesante conferencia y por responder a tantas preguntas. Bueno, y que ya muchas de ellas están contestadas en su presentación. También agradecemos a toda nuestra audiencia y a nuestros colegas hondureños que han hecho posible transmitir esta conferencia. Vamos a invitar a esta audiencia también a la donación de sangre que se realizará el próximo viernes 28 de abril en la Universidad Evangélica. También el aviso se va a publicar en nuestra página de Facebook. Y licenciada, quisiéramos escuchar de ustedes sus palabras, pues. Sí, les agradezco a CEJA por la invitación y también motivar a las personas a que opten a las becas que promueve la Embajada de Japón. En mi caso fue con JICA, pues nos permite conocer la cultura del país y los avances, pues, porque uno va aprendiendo, uno viene más sensibilizado, pues, porque al ver el 100% de donación altruista, de veras que uno quisiera que así fuera su país y no enfrentarnos con las necesidades a diario de la falta de sangre. Y también invitarlos, como dice Sandra, a la donación voluntaria que obtendremos en la Universidad Evangélica, que siempre nos apoyan, y a CEJA a su vez el 28 de abril. Y siempre cualquier donante altruista puede acercarse a los bancos de sangre de los hospitales. En el caso donde yo trabajo, es de lunes a sábado la atención y siempre es un placer atenderlos, pues, y el corto tiempo de espera en el caso del donante voluntario altruista va a ser más rápido y sus ventajas, ¿verdad? Sí, mire, antes de finalizar, porque tenemos varios comentarios del último momento, tenemos una de Nicaragua, un saludo desde Nicaragua, que quiere saber si existen metas de donación en el país, en este país. Sí, se ponen, bueno, cada hospital hace sus planeamientos anuales. Por eso se hacen muchas campañas extramurales, ¿verdad? Para cumplir, gracias a Dios, en el caso donde yo trabajo, ahorita ya vamos avanzando, pues, porque como les comento, ya llevamos 1,100 bolsitas recolectadas y nos cabe. Ya hicimos 3 campañas extramurales y así se van dando. Gracias a Dios tenemos el apoyo de estas iglesias, de la universidad y lo mismo sucede con los demás bancos de sangre del país. Ya, y bueno, acá tenemos unas felicitaciones para usted de parte de la Asociación de Expecarios de Honduras, que dicen muchas felicidades a CEJA y a la licenciada por su excelente presentación. Gracias.
También Ligia Chávez nos dice que es una excelente conferencia, que muchísimas gracias. Y bueno, y quisiéramos como enfatizar pues que ACEJA siempre está con ustedes, con los hospitales, especialmente en el caso del hospital de Sacamil, donde usted trabaja, que realmente nos sentimos muy cercanos y con mucho deseo de apoyarles. Entonces, para la próxima campaña, que va a ser en abril, esperamos y vamos a difundir esta campaña, bueno, y vamos a tratar de alcanzar una buena cantidad de donantes, altruistas, especialmente. Así que creo que déjenme ver si tengo algún comentario más, ¿verdad? Y obviamente que durante el año hay varias campañas. Sí, Va a ser en abril, en julio tenemos otra, ¿verdad? Siempre se acercan en la época de vacación que se nos presente. Generalmente hacemos en julio por la vacación próxima de agosto y en diciembre por la vacación de diciembre. Entonces, es una planificación que la jefatura tiene para el año. Ahí se les va informando y siempre gracias a ustedes como CEJA, pues, porque siempre desde el 2011 que yo estuve participando en esto, nos han dado apoyo. Bueno, mire, y tenemos un compañero suyo en Japón, Edwin Blanco Muñoz. Un saludo de Nicaragua. Saludos a la licenciada Magaña, fui parte del grupo que visitó Japón. Sí. Y le manda sus felicitaciones. Gracias, Edwin, un saludo. Sí, y bueno, estamos presentes con ese apoyo de parte de ACEJA para las campañas de donación. Agradecemos muchísimo a todos y a quienes nos están pues presenciando esta conferencia, que también se unan a estas campañas, que donemos sangre, que en realidad una pregunta que quedaba por ahí, así que no se la hice porque se me pasó, fue que si la sangre, al donar sangre, se regeneran tejidos, se rejuvenece o cómo funciona Así eso. es. Tenemos unos minutitos todavía. Cuando dona sangre, su cuerpo vuelve a producir nuevas células. Entonces, yo creo que la principal satisfacción de donar sangre es saber que usted está ayudando a 4 personas que la están necesitando. Entonces, yo creo que es la motivación más grande como donante. Entonces, siempre, ¿verdad? Pedirles de que se acerquen a un centro de donación aquí en el país o fuera, como los compañeros que están en Honduras, Nicaragua, que nos están viendo, pues porque en todos los lugares se necesita la sangre. Y es un líquido que todos tenemos, pues, y que podemos dar. El fluido vital, realmente la sangre es vida. Sí. Bueno, queremos agradecer también la participación, bueno, el apoyo siempre constante de las becas que ofrece JICA y que ofrece la Embajada de Japón en diferentes temas y solicitarles, pedirles y abrirles esas puertas para que se acerquen a estas agencias, a la embajada, y puedan conocer más de las becas y puedan tener esta experiencia que ha tenido la licenciada Magaña de especialización, de conocer otra cultura, de saber cómo se hacen las cosas en otros países realmente más desarrollados. Sí. Y eso nos permite a cada uno, pues, que hemos viajado, saber cómo se va avanzando en otros sitios y dar un poco más de nosotros mismos hacia los demás. ¿Verdad? Porque al final ese es el fondo de la vida. Así que, señores, queremos agradecer. Licenciada, algunas palabras adicionales que usted quisiera hacer, alguna invitación. Sí, gracias siempre, ¿verdad? Como le digo a CEJA, a mis compañeros de trabajo, pues, porque somos un equipo que íbamos frente, ¿verdad? Todos los días, captando donantes, y así también un saludo a todas las personas que estuvieron conectadas dentro y fuera de nuestro país. Gracias siempre. Muchísimas gracias a todos. Tengan una feliz noche. Les agradecemos y esperamos que la próxima conferencia también tenerlos con nosotros. Feliz noche. Feliz noche. Que descansen. Muchas gracias, licenciada Norma. Gracias. Adiós. Adiós.